Amigos de la provincia, retomamos nuestra transmisión habitual. Compartíamos hace instantes la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando para toda la Argentina en cadena nacional. Pero aquí estamos acompañándolos en esta segunda edición, es nuestro segundo programa. Esto es Bien Vivir, la nueva propuesta de la televisión pública provincial y hoy para desarrollar estos temas. ¿Usted le pone sal a la comida? ¿Mucha o poca? El doctor Roberto Ingaramo hablándonos sobre estos problemas que causa el exceso del uso de la sal. Cáncer de cuello de útero, ¿cómo prevenirlo? Las alergias, y aquí yo soy el mejor ejemplo en el día de hoy. Primeros auxilios, cursos imperdibles que brinda el equipo de CEPA en distintos puntos de la provincia. En instantes vamos a dialogar con la nutricionista Karen Bender. Ella ya está con nosotros aquí en los estudios de la televisión pública y vamos a hablar justamente de la sal. El uso excesivo de la sal en nuestra dieta diaria y todos los problemas que esto causa. En minutos vamos a dialogar con Karen sobre esta problemática. Pero ustedes piénsenlo un poquito, ¿le ponen mucha sal a la comida? ¿Prueban la comida antes de agregarle sal? Vamos a compartir un informe. Soy Roberto Ingaramo, estamos en el Instituto de Cardiología Pueblo de Luis de la ciudad de Trelew. El ser humano en sus orígenes no consumía sal, o sea, nuestro sistema, nuestro organismo no estaba preparado originalmente para sal. Nuestro organismo se tuvo que adaptar al consumo de sal. Esa adaptación ha sido por ahí bastante imperfecta, por eso es que mucha gente tiene problemas con la sal, porque el ingreso de sal requiere de cierto trabajo del riñón. El riñón es el órgano encargado de sacar toda la sal, ¿no es cierto? Cuando uno le da mayor cantidad de sal, el riñón hace una serie de cambios y tiene que eliminar esa sal. No hay otro organismo que elimine esa sal. Si ese mecanismo falla por un montón de causas, inclusive la genética, entonces el riñón, para sacar esa sal, invariablemente tiene que aumentar las presiones. No la puede hacer trabajando, sacar sal a una presión normal, digamos, para el riñón. Necesita aumentar sus presiones para eliminar esa sal. Al aumentar la presión, provoca, o es una de las causas, ¿no es cierto?, de aumento de la presión, obviamente, y de la hipertensión arterial. O sea, estos son personas o pacientes sal sensibles, en donde comiendo con sal, la presión aumenta debido a que falla este mecanismo de riñón. El comer absolutamente sin sal estimula lo que se llama el sistema nervioso simpático, que es el sistema simpático es el sistema nervioso que regula todas nuestras actividades nerviosas involuntarias, o sea, maneja los órganos, las reacciones involuntarias. Este sistema se activa cuando realmente comemos absolutamente sin sal y puede la activación del mismo, por ejemplo, si estamos hablando de hipertensión, también por ese mecanismo, paradójicamente, digamos, queremos bajar la presión al comer sin sal, pero si comemos absolutamente sin sal, al estimular este sistema podemos levantar también la presión arterial. En nuestros pacientes, en mi caso personal, les digo siempre la cantidad exacta y eso se mide haciendo un salerito casero. O sea, tomando un blister de una vallaspirina, por ejemplo, uno le saca el comprimido y formatea bien el huequito que queda donde viene el comprimido y le echa sal común. Entonces, y pasa el dedo al ras. Esos son 1 gramo de cloruro de sodio por día, 1 o 2 gramos. Entonces, ¿qué aconseja uno a la gente que tiene problemas con la presión, por ejemplo? Bueno, que cocine el alimento sin sal, lo coloque en el plato y un huequito de eso lleno de sal común espolvorea 1 con almuerzo y 1 con cena, o 2 y 2, que serían los 4 gramos, que más o menos está dentro de los 3 a 6 gramos que hablábamos recién. El que tiene problemas con la presión tiene que saber exactamente lo que consume. Y estas sales que vienen 30% menos, uno cree, porque uno es como, no, si uso la sal, porque me dice el paciente uso la sal en bajo contenido de sodio, pero cree que por tener bajo contenido de sodio, entonces echa, y al final termina usando la misma cantidad o mayor que si hubiera usado la sal con 100% de sodio, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene problemas de la presión es aconsejable que sepa exactamente la cantidad de sal que usa y esta es una forma. Después están las otras sales, las sales dietéticas, que son sales de potasio. Eso no hay ningún problema en consumir las que quieran. Lo que pasa es que no han logrado, digamos, la industria hacer sales con un sabor bastante agradable a la gente, entonces generalmente
no les gusta, pero el que se acostumbra, y esa puede usar lo que quiera. El pan es uno de los alimentos que más tienen sal. Por eso uno, lo primero que dice el paciente, dentro de los alimentos no permitidos, en bajo digamos, para no usar sal, es el pan. Pero todo termina siendo un problema cultural y un problema de concientización de la gente. Se han hecho pruebas, por ejemplo, con bebés a donde al chupete o al biberón le ponen sal. El chico no quiere saber nada con la sal. O sea, eso demuestra que no estamos preparados. Sin embargo, le ponen algo dulce y chupa, pero sal no le quiere saber nada. Nosotros le damos sal al chico. Qué problemita ¿no? Y cuántos males nos puede causar. Karen Bender, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos con Karen, licenciada en nutrición. Además es la jefa del Departamento Provincial de Nutrición. Bienvenida a este segundo programa, Karen. Aquí estamos en Bien Vivir. Y bueno, ya escuchábamos atentamente, ¿no? El informe del doctor Ingaramo. Es un problema esto. Sí, la verdad que sí, que está siendo un problema que nos está preocupando mucho a nivel sanitario. Hoy por hoy el consumo de sal en la población, porque la verdad que en Argentina, y Chubut no escapa a este problema, estamos en un consumo muy alto en comparación a lo que es la recomendación. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 5 gramos por día de sal. Por día, y ahí veíamos que en el blister, que es un salero casero bastante práctico, el huequito de una pastilla es 1 gramo. El huequito del blister es 1 gramo. La cucharita que mostró el doctor son 5 gramos más o menos. Y eso es para todo el día. Pero hay un detalle a tener en cuenta, que no solo la sal que contamos viene del salero. Claro. También la sal que consumimos viene de los alimentos. Que ya está incorporada. Ya está incorporada. El consumo promedio de Argentina es más o menos 12 gramos versus estos 5 gramos que están recomendados. Entonces realmente es preocupante porque tenemos un alto porcentaje de hipertensión arterial y de enfermedades cardiovasculares. Y sin dudas en lo que hay que trabajar es un cambio cultural. Lo explicaba bien con el ejemplo del chupete y los bebés. Un bebé no agarra un chupete con sal ni de casualidad. Exactamente, el consumo de sal es un hábito que se aprende y que también se puede revertir. Como todo hábito alimentario es educable, pero cuesta un poco. Es acostumbrarse y bueno, cuando hay una cuestión de salud ya inminente, a veces la persona toma más conciencia y lo realiza un poco obligadamente. Pero lo bueno sería que empecemos a prevenir y a disminuir el consumo de sal cuando no tenemos ningún problema. Claro, me quedo con esto, prevenir, no solamente evitar el consumo excesivo o directamente quitarlo de nuestra dieta en aquellas personas que tienen alguna problemática de hipertensión o demás, sino todos, ¿no? Comenzar de a poco a trabajar. Hay una ley que ya está vigente en la Argentina que es que se quitan los saleros de los restaurantes, por ejemplo. Exactamente, esa es una de las políticas sanitarias más fuertes en función de este problema. Y en Chubut se está trabajando muchísimo en eso a través de ordenanzas municipales, articulando un poco el trabajo del Ministerio con los municipios. Y el hecho de ya no tener la sal en la mesa en los restaurantes hace que la gente por lo menos no le eche sal extra sin siquiera haber probado la comida, que seguramente ya está muy sabrosa y no necesita más. Seguramente la gente que nos está mirando se deben estar riendo, porque ¿cuántos agarran el plato y le dan un toquecito por las dudas sin siquiera haberlo probado? Sí, es una costumbre muy común. Y la verdad que estaría muy bueno erradicarla porque generalmente estamos agregando por demás. La sal actúa de manera negativa en la presión, hace trabajar en forma excesiva los riñones. ¿Cuál es el efecto que tiene en nuestro organismo? Sí, principalmente eso. Estamos forzando al riñón a eliminar toda la sal y consecuentemente con el paso del tiempo puede haber un deterioro que trae lo que es la hipertensión, los problemas renales, las enfermedades cardiovasculares. Viste que ahora en un ratito arranca el partido de Boca River. Yo había pensado en comerme una picadita, pero ahora que vos me estás explicando todo esto, no sé qué hacer con el plato que me traje. Y con este plato que tenemos acá estamos en problema, está llenísimo de sal. Sí. Bueno, como el doctor explicaba, el pan, por ejemplo, es un alimento que tiene bastante sal, quizás no tanto como el fiambre o los caldos que tenemos ahí en el platito, pero también tenemos que tener en cuenta las cantidades. Cuando vamos a evaluar un alimento en cuanto a su contenido de sal, tenemos que pensar cuánta sal tiene y cuánta cantidad comemos de ese alimento. Claro. Y el pan es un alimento que tiene un contenido moderado, pero que en realidad consumimos en altas cantidades. Más o menos el consumo promedio en la Argentina se calcula en 200 gramos por persona. Hay quienes comen mucho más que eso por día.
Entonces ahí estamos incorporando mucho más. El fiambrecito tan rico, el salamín. Tremenda la cantidad. Por ejemplo, eso que más o menos estimo son unos 100 gramos, estaríamos hablando de alrededor de 3.000 miligramos de sodio, lo que representa más o menos unos 5 gramos de sal, que es lo que estamos hablando que podemos consumir en todo el día. En un día. Señora, vaya cambiándome el menú para el partido, por favor, ¿eh? Y ahí tenemos también muchos condimentos, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho distintos tipos de sales, el error de quizás consumir alimentos bajo contenido de sodio porque quizás uno come más. Sí, la sal reducida en sodio tiene menos sodio, pero sala menos. Claro. Y a veces eso hace que sea un uso indiscriminado de la misma. Entonces, realmente la recomendación es dosificar la sal común, pero empezar a medirla. Si más allá de reducir los alimentos que tengan sal en su contenido, cuando hablamos del salero propiamente dicho, la recomendación es cocinar sin sal y agregarla en el plato, midiendo las cantidades. El blister de vallaspirina, la cucharadita, lo que a uno le sea más práctico, pero tener conciencia de lo que se está utilizando. Tomar conciencia, prestar atención y retener todos estos consejos que escuchamos tanto del doctor Ingaramo como de Karen. Te agradecemos mucho por esta visita y bueno, entre todos quizás logramos ir cambiando estos hábitos culturales. No, por nada, gracias Muchas a ustedes gracias por la invitación. Karen Bender con nosotros aquí en los estudios de la televisión pública. Primera pausa en esta edición, en el próximo bloque mucho más y algunos consejitos. Y realmente no conoce su sistema cardiovascular, realmente está haciendo poco o cuida muy poco su vida, porque es inadmisible hoy en día que alguien llegue a esa edad y no sepa por lo menos qué presión tiene, que se haya hecho una prueba de esfuerzo para ver un poco la parte coronaria, que conozca sus niveles de colesterol, de azúcar. Cuando estamos entrando en las edades donde comienza la prevalencia importante de esta patología, no está arriba de los 50, 60 años, bueno, con más razón. Llegar a esa edad, nadie tiene que llegar a esa edad sin conocer su sistema cardiovascular, es muy peligroso. Segundo bloque aquí en Bien Vivir, acompañándolos en la televisión pública, llegando a cada rincón de nuestra provincia. Actividad física. En el primer programa fuimos introduciéndonos un poco en el mundo del pilates y hoy vamos a hacer OM entre todos, nos vamos a relajar y vamos a conocer un poco de la técnica o es deporte del yoga. Está con nosotros Mariana Díaz. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo definimos al yoga? ¿Es una disciplina? ¿Es un deporte? En realidad, yoga es un arte o una ciencia. Ah, un arte, escucharon, ¿no? Lo que buscamos es la unión en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente y nuestro espíritu. Lo hacemos mediante las técnicas de respiración y utilizamos las asanas, que son las posturas, que son asientos o vehículos bioenergéticos que nos ayudan a llegar a esos estados de concentración en donde podemos utilizar todo nuestro potencial como seres humanos para autoconocernos, para guiarnos. Y para sanar quizás algún dolor o alguna molestia corporal, ¿no? También, desde el lugar de la conciencia, de estar consciente de por qué, de palparnos, de saber de qué estamos sintiendo y escucharnos. Hay distintos tipos de yoga, de mayor y de menor intensidad, ¿no? Sí, hay distintos tipos de yoga. El yoga básico es el Hatha Yoga, de ahí derivan todas las posturas y después hay diferentes estilos donde para gente que tiene ganas de hacerlo un poco más fuerte, para quien se dedica más a la concentración, las cuestiones de la mente, tal vez también el Nada Yoga, que es el yoga del sonido. Bueno, yo he practicado en algún momento y con Mariana inclusive, es una técnica un arte, ¿no? muy placentera y que también hay que desmistificar un poco. Muchos dicen que el yoga es como una cuestión para meditar, pero también se trabaja físicamente el organismo. Sí. La tonicidad, sentirse mejor, el tema de las posturas que es muy importante. Es que todo va de la mano, ¿no? Utilizamos el cuerpo físico para lograr un equilibrio, para estimular todas las glándulas internas, el sistema endocrino. Eso sucede cuando hacemos yoga. Al estar concentrados, respirando, escuchando nuestro cuerpo y aumentando la flexibilidad mediante las posturas, provocamos ese efecto en el cuerpo. ¿Qué persona puede hacer yoga? ¿Cualquier edad? De 0 a 99 años, todas las personas, los que no pueden hacer yoga son los perezosos.
Ahí me parece que nos sentimos varios tocados. Sí. Te dejo tranquila y te seguimos minuto a minuto para conocer un poquito más de este arte. Bueno, ¿te parece? sí, sí. Gracias, Mariana. Gracias. Muy bien, los voy a invitar ahora a buscar una postura cómoda. En esta postura que estoy se llama Sukhasana, una pierna adelante y la otra atrás. Vamos a buscar apoyar los isquiones en el piso, elevar la columna, llevamos el abdomen hacia adentro, elevamos el pecho y lo proyectamos hacia adelante. Sentimos toda la espalda derecha, el cuello derecho, la cabeza como si estuviera colgando del techo. En esa postura vamos a comenzar a respirar. La respiración va a ser bien baja, como si quisiéramos aumentar el abdomen hacia adelante. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Comenzamos a sentir la relajación en la columna. Comenzamos a sentir más derecha toda la espalda. Vamos a juntar las manos al centro del pecho y los voy a invitar a cantar 3 Om. Entonces exhalamos todo el aire. Inhalamos. Om. Soltamos las manos. Vamos buscando cantando el Om, un momento, un instante de relajación y de conexión, de sintonía. Ahora vamos a mover un poquito el cuello, inhalando hacia arriba y exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora vamos hacia el costado. Inhalo y exhalo. Inhalo. Exhalo. Volvemos al medio. Inhalo. Exhalo hacia el costado. Inhalo. Exhalo. Vuelvo al medio y comienzo a mover los hombros. Inhalo. Y exhalo. Hacia el otro lado. Inhalo. Y exhalo. Muevo las muñecas. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Bien. Ahora vamos a pararnos. Y vamos a comenzar a mover los pies. Hago equilibrio sobre el pie izquierdo y muevo el pie derecho. Estos movimientos se llaman crillas de limpieza, donde limpiamos las articulaciones y nos preparamos para hacer las posturas. Exhalo, inhalo y exhalo. Bien, vamos a ir a los 4 apoyos, la postura de 4 apoyos. Rodillas, manos, en esta postura como si fuera una mesa, bien derechos. Inhalamos hacia adentro y exhalamos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Vamos a apoyar los pies, inhalamos y nos elevamos hacia arriba, tratando de apoyar los talones, estirando los dedos y estirando toda la columna. Respiramos ahí bien profundo. Llevamos las rodillas al piso y ahora vamos a poner las piernas hacia adelante. Vamos a abrir la pierna izquierda. Tratamos de llegar a la punta del pie. Si no llegamos a la punta del pie, nos topamos nada más acá.
Inhalamos, llevando el ombligo hacia adentro y nos estiramos hasta donde cada uno puede. Si podemos un poco más allá, nos estiramos y nos apoyamos contra la pierna. Sostenemos, inhalo, exhalo y cambio. Vamos con la otra pierna. Cada uno se toma de donde puede. Inhalo, estiro, exhalo, bajo. Vuelvo, inhalando, exhalo, estiro ambas piernas y ahora otra vez, me tomo hasta donde puedo. Si puedo de acá, si puedo de acá, si puedo un poco más de allá, inhalo, exhalo y bajo. Y me quedo ahí respirando. Inhalo, exhalo. Bien. Ahora, inhalo, exhalo y voy hacia el costado estirando todo el lateral. Inhalo, exhalo, voy hacia el otro lado. Junto los brazos atrás hasta donde pueda, inhalo y bajo. Bien. Suelto. Vamos a seguir con más asanas la próxima vez. Y ahora vamos a hacer una relajación. Siempre que hacemos yoga, al final hacemos una relajación. Entonces nos vamos a estirar. Vamos a dejar caer los pies hacia el costado, nos apoyamos, llevamos las manos hacia arriba y nos relajamos. ¿Practicaron en casa? Uno se queda como tranquilo viendo este tipo de explicaciones. Mariana, vos me decís que si yo empiezo a practicar hoy y sigo todos tus consejos, en unos meses puedo llegar a ese nivel de elongación. Sí, totalmente. ¿Segura? Sí. Es que tengo piernas largas. No importa. Muchísimas gracias, Mariana, más que interesante, y tomamos tu palabra de volver. Sí. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Con nosotros Mariana Díaz, imperdible, ¿eh? ¿Les gustó? Es el arte del yoga. Vamos a seguir tratando esta temática aquí en Bien Vivir. Pero permítanme un adelanto de otra de las actividades físicas de la cual vamos a conocer detalles. ¿Escucharon alguna vez hablar del capoeira o vieron alguna demostración? Es un arte marcial, en realidad, el capoeira. Sus orígenes son de África, pero llegó en el siglo XVII aproximadamente a Brasil. Es un arte marcial que se compone de movimientos ágiles, como estamos viendo en la pantalla, movimientos muy rápidos, con mucho ritmo, con mucha música y con mucha danza. Capoeira va a ser uno de los temas de los cuales vamos a conocer más detalles próximamente en Bien Vivir. Vayan practicando. Estamos por llegar al momento de una nueva pausa. En el próximo bloque vamos a dialogar con el ginecólogo Jorge Ojeda. Ya está con nosotros en los estudios. Hola Jorge, hola, ¿cómo estás? Como lo anticipábamos al comienzo del programa, el tema que vamos a hablar es el cáncer de cuello de útero. Es prevenible. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Bien Vivir. Nuevo bloque en esta edición de Bien Vivir, acompañándolos en vivo en la pantalla de nuestra provincia, llegando, como le decíamos, a cada rincón de Chubut. Fue uno de los adelantos al comienzo del programa, cáncer de cuello de útero. Es un problema que se puede evitar. El cuello del útero es un órgano del aparato reproductor femenino que conecta la vagina con el útero. Durante el parto, este cuello es el que se dilata permitiendo que salgan los bebés. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad causada por algunos tipos de virus de papiloma humano,
conocido como HPV. El HPV es un virus muy común que afecta tanto a hombres como mujeres. El HPV se transmite por contacto sexual. Usar preservativo reduce las posibilidades de infección, pero no las elimina del todo, ya que el virus puede alojarse en zonas de la piel que el preservativo no protege. A veces, en las mujeres, si el HPV permanece en el cuerpo, puede llegar a provocar alteraciones en las células del cuello del útero. A estas alteraciones se las llama lesiones, y si no se controlan o se tratan, con el paso del tiempo pueden llegar a convertirse en cáncer. El cáncer de cuello de útero no tiene síntomas y su desarrollo es silencioso, por eso la mejor forma de combatirlo es previniéndolo. El Papa Nicolau, o PAP, es la forma de prevención más conocida. Este estudio detecta si tenemos o no lesiones en el cuello del útero causadas por algunos de los HPV de alto riesgo. El PAP es un estudio simple, que no duele y dura pocos minutos, y es gratuito. ¿Cómo se realiza el PAP? Vas al centro de salud o al hospital más cercano, un médico te examina introduciendo un pequeño espéculo en la vagina y con una espátula toma una muestra de células del cuello del útero. El médico coloca estas muestras en un vidrio y las envía al laboratorio para que sean analizadas con un microscopio. Y luego de unos días, volvés para saber el resultado de tu PAP. Si el resultado da bien durante 2 años seguidos, volvés a realizártelo a los 3 años, o según lo indique tu médico. En caso de que el resultado sea anormal, tu médico te recomendará cómo seguir. Ya lo hemos presentado, está con nosotros aquí en el estudio el doctor Jorge Ojeda. Jorge, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Cómo por invitarme. estás? Muy bien, al pelo. Gracias por venir. Cáncer de cuello de útero. Como Así lo veíamos es. en el informe, una enfermedad que se puede prevenir. Así es. Mira, estaba mirando el video y me pareció excelente porque es bastante explicativo y resume un poco todo lo que nosotros nos preocupamos por el tema del cáncer de cuello. El cáncer de cuello estadísticamente es la segunda causa de muerte en la mujer en Argentina. Y hace más o menos unos 4 o 5 años, en la provincia de Jujuy, se hizo un programa de trabajo sobre el tema del cáncer del cuello, bajo varias posturas que había frente al tema de cómo empezar a tratarlo y cómo prevenirlo. Básicamente, uno podría pensar que el cáncer del cuello es el desarrollo de células malignas, claro, como explicaba el video, dentro del cuello uterino. ¿Y cuándo uno debería empezar a hacerse un Papa Nicolau? Con alguna pregunta. Y eso sería a partir de que cada mujer comienza con relaciones sexuales. No es un cuento, no es un tema empezar más tardíamente, sino que a partir de las relaciones sexuales empieza la contaminación por uno de los elementos que hoy está más que demostrado, que es la presencia de virus HPV, que es el papilomavirus, que puede producir o facilitar la presencia de cáncer. ¿Cuáles son las otras causas que son importantes? Es muy importante el tema educacional, aunque te parezca mentira. La mayoría de las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino y es avanzado son poblaciones de bajos recursos y de nivel social bajo. ¿Por qué? Porque no alcanzan a tener los recursos necesarios para alcanzar a hacerse un control. Cuando veamos lo simple que es hacerse un control y los elementos sencillos, uno puede prevenir las causas de muerte en Argentina que son muy importantes. ¿Cada cuánto hay que hacerse el estudio? Bueno, eso es uno de los temas que se discutió. Normalmente uno debería hacerse un estudio todos los años, pero se está trabajando sobre el proyecto, ya es más que proyecto, está en muchos lugares afianzado, de uno poder prolongar ese tiempo a hacer espacios más largos. Ajá. La frecuencia de cáncer de cuello básicamente es de entre los 35 y 55, 60 años. Por lo tanto, a partir de ese momento sería sería correcto que uno podría hacer el control todos los años. Los elementos que son importantes a destacar es la multiparidad, o sea, personas que han tenido muchos hijos, las infecciones, el fumar, las infecciones ginecológicas, básicamente las de HPV. En ese sentido, y contando un poco con el tiempo que tenemos, desde 2008 en Argentina se hace la vacunación para HPV. Claro. Y esa vacunación es obligatoria en niñas de 11 años y puede ser entre niñas y mujeres de 29 años. Esto es muy importante porque realmente en la consulta, cuando vos te viene una paciente mayor de 11 años, te pregunta si se puede vacunar. Y evidentemente sí se puede vacunar porque va a prevenir
las lesiones de cáncer de cuello. Lo que pasa es que el Programa Nacional de Vacunación es a partir de los 11 años y en ese rango. Claro. La idea es, desde 2008 más o menos, es ya tener una población para cada 15 a 20 años ya cubierta dentro de las edades de riesgo, que es a partir de los 30 años. Yo te diría como consejo, una persona que ya ha tenido relaciones sexuales, sería conveniente que con su ginecólogo viera el estudio de su salud reproductiva, de su salud vaginal a partir de exudados y controles y empezar a hacerse su control de Papa Nicolau. Jorge, veíamos en el informe que el virus del HPV lo puede tener tanto la mujer como el hombre. Así es. ¿El hombre tiene alguna manera también de prevenir esto? Sí, las lesiones en el hombre son muy parecidas a las de la mujer. Pueden aparecer manchas o pequeñas verrugas. Inclusive la vacuna también se está extendiendo a que también se aplique en los varones. En los varones también se ha dado, con el tema de las relaciones homosexuales y relaciones anales, las lesiones también anales, como también en la mujer como en el varón. Y con la aparición del recrudecimiento del SIDA y la aparición de las enfermedades de inmunodeficiencia, también es importante la reaparición del cáncer de cuello en esas lesiones. Claro. También se ven cáncer perianales y anales que también tienen que ser estudiados en las pacientes que tienen lesiones por HPV. Como siempre decimos, la importancia de la prevención. Acá, Jorge, trajiste algunas imágenes y algunos elementos para explicarnos en detalle. El video fue muy claro y lo que yo quería mostrar, la ubicación del cuello uterino, que es un órgano muy, muy pequeño que está al final del útero, del cuerpo uterino. En una maqueta de lo que sería el tamaño real del útero, en una maqueta podemos ver el cuerpo uterino y el cuello uterino en contacto con el inicio de la vagina. Este cuello uterino nosotros lo podemos observar a partir de elementos muy sencillos. En un consultorio, lo que se hace todos los años es la especuloscopía y la colocación del espéculo para ver el cuello uterino y tomar una muestra de Papa Nicolau. Yo aquí traje un espéculo para que ustedes lo vieran, un espéculo descartable, que es lo que más o menos siempre se usa. Este es un estudio que no necesita una prescripción médica, para nada. La paciente lo pide para y nada. listo. En realidad casi queda como una obligación y que se va asumiendo como responsabilidad todos los años. Inclusive hay programas de control en hospitales públicos, en obras sociales que te entregan chequeras para que vos puedas hacerte en forma gratuita todos los años. Bien. Lo importante es fomentarlo y darle la importancia. Ustedes fíjense que para un control, si uno toma un cáncer de cuello temprano, la sobrevida es prácticamente del 100%, del 90%. ¿Cómo se trata? Quería, antes de contestarte la pregunta, decirte esto. Si uno trata el cáncer de cuello en estadios tempranos, tiene prácticamente el 90% del 100% de sobrevida. La sobrevida del cáncer de cuello en Argentina es aproximadamente entre un 3 a un 70%. Sobre todo aumenta un 40% la muerte posible por un cáncer de cuello uterino en las poblaciones de bajos recursos. Con un simple espéculo que se coloca dentro de la vagina y con una espátula de madera con la cual uno puede tomar la muestra, como mostraba el video, sobre un pequeño vidrio, uno puede prevenir lesiones que se colocan sobre el vidrio, lesiones muy, muy precoces. Lesiones se coloca sobre el vidrio y se fija con alcohol, con un rocío de alcohol. Y eso se manda a analizar. Eso se manda a analizar. En estos casos, a veces uno puede tomar una muestra de adentro del canal cervical con un cepillo, que es una cosa muy sencilla, no dolorosa, y esto se coloca dentro del canal y se toma una muestra de la parte interior, que es la que uno no puede ver cuando hace la especuloscopía. Entonces, vemos cómo al rotar uno toma células de adentro. Y esto se coloca en otro vidrio o se puede introducir dentro de un frasco con alcohol y se manda a analizar. Yo lo que quería hacerte notar, que estos elementos, más el personal médico y el personal que mira, puede prevenir casi el 90% de las causas. Que un tumor que es no invasivo y se haga invasivo, tarda aproximadamente 10 años en promedio. 10 años. O sea que de una lesión precoz que puede curarse normalmente, pero puede progresar hasta un cáncer de cuello, puede pasar alrededor de 10 años. Ahora, si vos tenés un cáncer ya en un estadio avanzado, pasás de todos estos elementos a estudios de riñón, a estudios de vejiga, claro, a tomografías, a radioterapia, a quimioterapia, a cirugía, tratamientos a internación. mucho más invasivos. Mucho más invasivos, mucho más caros, cuando vos con una prevención y una pequeña lesión la podés biopsiar, la podés sacar,
podés hacer láser, podés hacer criocirugía en algunos casos, siempre previendo tener una biopsia previa, vos con eso le podés estar asegurando a la paciente la curación de la enfermedad. ¿Y en un cáncer de cuello uterino ya declarado, cuál es el tratamiento? Bueno, depende del estadio. ¿En un estado precoz? En un estado precoz se hacen pequeñas biopsias, como un comienzo, y hay una cirugía que se llama conización. La conización es sacar un cono de la parte final del cuello uterino, donde uno saca todo el canal y saca la parte externa, tomando en cuenta la lesión que vos tenés. Eso se manda a analizar y hace de diagnóstico y también de tratamiento, porque si el cono es suficiente, la cirugía queda en ese punto. Si no lo fuera, pasaría a una cirugía mayor. Hacemos hincapié en la importancia del análisis, del chequeo diario, hacer el análisis todos los años, por supuesto la consulta con el especialista. ¿Pero hay algún síntoma de este problema? Sí, los síntomas generalmente uno los puede tener cuando son avanzados. Cuando yo volví a Trelew hace más o menos 30 años, nosotros en el hospital veíamos pacientes con cáncer avanzado, entonces tenías la clásica paciente con el flujo maloliente, el sangrado cuando tenía relaciones sexuales, el dolor pelviano, la dificultad o alteraciones vesicales. Casos extremos. Que eran casos extremos. Y generalmente eran pacientes de 60, de 50 y pico de años que habían dejado avanzar su lesión y nunca habían tenido un Papa Nicolau. Hoy en día prácticamente ese tipo de lesiones no las vemos. Cuando nosotros detectamos un cáncer de cuello uterino, generalmente lo hacemos en la consulta diaria, en un porcentaje bajo. Cuando vemos las pacientes, hacemos un Papa Nicolau y la colposcopía. Ese porcentaje bajo es porque las pacientes hacen realmente controles. Y como escuchaba antes en la primera de las charlas, básicamente es prevención. El cuello uterino es un órgano accesible. Uno lo puede ver, lo puede tocar, puede tomar muestras. Es una cosa que realmente facilita muchísimo la posibilidad de curarlo. Con más razón, entonces, hacer el chequeo obviamente a tiempo y evitar muchísimos problemas, inclusive la muerte. Para que vos tengas una idea, en países desarrollados la cantidad de casos nuevos por año llega casi a 100.000. En países no desarrollados llegan a casi 350.000. Y en Argentina tenemos casi 1.600 casos nuevos por año y 3.000 casos nuevos por año y 1.600 muertes por año de esto. Sobre todo en los casos y en las provincias que tienen problemas sociales o problemas educacionales o bajos recursos en los programas. Claro. Argentina tiene un programa de control, está desde el año 98, se hacen programas de control en los hospitales. A veces el problema son estos pequeños recursos, no tener un espéculo, claro, no tener un patólogo que pueda mirar la muestra, o a veces tan simple como no tener vidrios como para hacerlo. La muestra. Pero si uno tuviese estas cosas tan simples, uno pasaría a tener la brecha. Muchísimo. Jorge, muchísimas gracias, clarísimo, y nos quedamos con este consejo, la prevención y el estudio a tiempo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos. Jorge Ojeda con nosotros en la pantalla de Canal 7. Antes de la pausa voy a saludar al próximo invitado porque tengo una pregunta para hacerle al doctor Gabriel Fuello, inmunólogo. Alergias, estamos en una de las épocas del año porque la otra es la primavera. Comienzan los fríos y comenzamos como yo con las alergias. ¿Tengo cura, doctor? Tiene control. Bueno, en el próximo bloque... Casi una cura. En el próximo bloque vamos a conocer más detalles. Ya volvemos. Nos acompaña en esta edición el doctor Gabriel Fuello, lo habíamos saludado en el bloque anterior. Gabriel, muchas gracias por esta visita. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, tema alergias, y acá tenemos un claro ejemplo de quien las padece. ¿Qué son las alergias? Básicamente las alergias son un desvío de una función natural del sistema inmune, que es reconocer qué es lo propio y dividirlo y separarlo de no propio. El problema es que en esa situación el sistema inmunológico actúa con excesiva agresividad y esa función natural, que es destruir lo que nos agrede, se transforma en una autoagresión.
Eso es una alergia, una reacción exagerada. De hecho, su misma etimología, la misma etimología de la palabra alergia, significa eso, fuerza desmedida o descontrolada. Ah, mira, vamos a anotar ese dato, fuerza desmedida o descontrolada. Allí es cuando comenzamos con la picazón de nariz, el goteo de los ojos. El goteo de los ojos, la picazón cutánea, los síntomas respiratorios, la tos, los silbidos en el pecho. Entre los síntomas clásicos, uno dice que clásicamente existen 3 enfermedades que componen la diátesis alérgica, lo básico de la alergia, que son la rinoconjuntivitis alérgica, el asma y la dermatitis atópica, un poco los estandartes de la alergia. Las enfermedades que se llevan lejos el 75% de los casos. De todos modos existen alergias en otras áreas del cuerpo, alergias digestivas, alergias en sitios alejados de los órganos palpables. ¿Las alergias tienen algún factor hereditario? Sí, definitivamente existe una tendencia hereditaria, una tendencia a la que se denomina atopía. Esa atopía o atopia es el fundamento de la facilidad para generar una reacción anómala. De todos modos, existen individuos que pueden generar alergias sin aún tener antecedentes genéticos o familiares. Y cuando hablamos de la típica alergia, ¿no? La rinitis, que nos lloran los ojos, que nos gotea la nariz, que estamos molestos, hay distintos grados también, ¿no? Sí, absolutamente. Existen graduaciones tanto en lo temporal como en la severidad. Por eso uno puede hablar de rinitis alérgicas que son perennes y rinitis alérgicas que son estacionales, y a su vez la tendencia de las rinitis alérgicas estacionales a volverse perennes. Dentro de ellas, además de clasificarlas por su duración en el año, las podemos clasificar por su severidad. Claro. Leves, moderadas a graves, de acuerdo al grado de compromiso patológico y social de ese individuo. Bueno, allí estamos compartiendo algunas imágenes, ¿no? Algunos dibujos explicativos. ¿Y la alergia también cumple un proceso? Yo estuve con la alergia, comencé el fin de semana con goteo de nariz, me lloraban los ojos y ahora tengo tos. Sí, se podría hablar de una marcha alérgica, de una tendencia a comprometer distintos órganos, pero en realidad lo que uno entiende como marcha alérgica no es ni más ni menos que el mismo proceso repetido en órganos similares. ¿Por qué algo que ingresa en mi nariz y me la inflama no va a ingresar a mis bronquios o a mi laringe? ¿Se cura la alergia? No, la alergia definitivamente no se cura, la alergia se controla. Y el cometido crucial que uno debe tener es el de controlar síntomas y progresión de enfermedad. Hay muchos medicamentos de venta libre a los cuales uno quizás recurre cuando comienza con alguna rinitis o picazón. ¿Eso está bien o está mal? No, eso no está bien en principio, básicamente porque existen algunos medicamentos que impresionan mejorar a simple vista inicialmente las alergias y en realidad solamente terminan empeorando. Estamos hablando de los descongestivos en este caso, y de hecho existe un cuadro que se denomina rinitis por descongestivos, que es la presencia a posteriori del uso de descongestivos locales, tópicos, de mayores síntomas de rebote. Volvemos siempre al no automedicarse, ¿no? Ni siquiera con productos de venta libre. Definitivamente la idea es no automedicarse. Saber, consultar inicialmente una primera vez a un médico, saber hasta dónde la educación de ese paciente puede ayudar para que ese paciente pueda decidir algunas actitudes ante enfermedades. Gabriel, en un paciente que presenta algunos síntomas relacionados con alergias, con rinitis, ¿se hace algún tipo de estudio para saber la gravedad, si se quiere, del caso? En realidad lo más importante es lograr entender que la alergología es una entidad, una especialidad, una disciplina básicamente clínica. Entonces, lo primero que hacemos es interrogar a esos pacientes, entrevistarlos y saber cuáles son sus síntomas, cómo se presentan, cuándo se presentan, en qué grado se presentan. En base a eso uno puede certificar algunas presunciones según el uso de exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios? Laboratorios, que hoy en día, por suerte, tenemos laboratorios que ayudan muchísimo en el diagnóstico de las enfermedades alérgicas, y test cutáneos
para confirmar determinadas sensibilidades. ¿El famoso test de muchos pinchazos en el brazo? Sí, que no son pinchazos, en realidad son rasguños. El verdadero nombre es el de prick o rasguño, ¿sí? No es un pinchazo, no sangra, no duele, lo toleran perfectamente individuos de todas las edades. Si uno tuviera que especificar o explicar a qué se parece uno de esos pinchazos, a las mujeres que se depilan las cejas, uno le diría que básicamente es como la misma sensación de depilarse una ceja. Si quiere explicarle a su marido, depílele la ceja y va a entender de qué se trata. Un caso de alergia que comienza como cualquiera de nosotros puede tener, ¿puede devenir en algo más complicado? Sí, la idea fundamental es que algunos pacientes van notando que con el correr de la evolutividad de su enfermedad empiezan a entender que hay más síntomas que empiezan a producirse. Entre ellos, la progresión técnica de rinitis al empeoramiento del asma o al desarrollo de asma, ¿sí? Eso es algo que definidamente está escrito y descrito. No se cura, pero bueno, los médicos sabrán darnos algunos paliativos para tratar de... No se cura, pero se controla. Se hablar controla bien y se en el controla programa. perfectamente. Bueno, doctor, espero que me pase esto. ¿Tengo solución? Sí. Un paliativo, aunque sea. Paliativa. Gabriel, muchas gracias por la visita. Gracias a vos, Maru, por el... Con nosotros, Gabriel Fuello, médico inmunólogo, y este tema tan común a varios, ¿no? Las alergias. Ya estamos prácticamente en el cierre de esta edición. ¿Lo están pasando bien? Bueno, por supuesto nos pueden seguir a través de las redes sociales. Allí estamos viendo en pantalla la dirección, nuestro Facebook Bien Vivir TV, y también se pueden comunicar a través del Gmail. Allí vamos a contestar las inquietudes y también aceptamos algunas propuestas de temas que a ustedes les interesen. Vamos a compartir ahora un pequeño informe, algunos tips básicos y más que necesarios que tienen que ver con los primeros auxilios. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alarcón, pertenezco al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios y vamos a trabajar conjuntamente con la producción de Canal 7 para darle a ustedes unos tips de primeros auxilios básicos y recomendaciones para que puedan intervenir, mejor dicho, en alguna atención de alguien que lo necesite. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué son los primeros auxilios básicos. Son todas aquellas medidas que nosotros podemos implementar desde el momento que detectamos a una persona con un tipo de accidente por trauma o por enfermedad y aplicarlas hasta que llegue la asistencia de un médico o una ambulancia o poder trasladarlo a un centro de asistencia. Todas esas medidas en ese tiempo que nosotros podemos aplicar va a beneficiar siempre al paciente que lo necesite. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder realizar este tipo de accionar? Es más que nada saber y conocer que no tenemos que perjudicar más con nuestro accionar al paciente. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hacer algún movimiento que sea innecesario y que por consecuencia va a traer alguna complicación a la persona que estamos asistiendo. Normalmente tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar nosotros en una situación donde el entorno va a ser un poco de caos y nosotros tenemos que transmitir tranquilidad. Estar tranquilo para saber y conocer qué protocolo tengo que aplicar y darle tranquilidad al paciente que lo necesita, que a veces va a estar por la situación que vive en un estado de estrés emocional. Yo para poder actuar en primeros auxilios tengo que tener en cuenta tres cosas. Primero tengo que priorizar la vida del paciente, segundo las funciones y tercero el miembro. ¿Qué quiere decir esto con priorizar la vida? Yo tengo que atender siempre lo que es la respiración y la circulación. Ver que la persona respire y ver que la persona tenga un buen pulso. Para eso más adelante vamos a explicar cómo evaluarlo. En segundo lugar, tengo que detectar qué función no se está cumpliendo normalmente en nuestro cuerpo. Y en tercer paso, que sería el miembro, atender algún tipo de lesión leve, pero yo tengo que priorizar siempre la vida del paciente. Para esto, nosotros con estas prioridades que ya expliqué recién, vamos a manejarnos con medidas generales. Sin ser un experto en atención prehospitalaria, yo puedo empezar a accionar teniendo en cuenta algunos tips que vamos a empezar a explicar. En nuestra primera parte, vamos a explicar lo que sería una regla mnemotécnica que sería PAS. La P de proteger, la A de avisar y la S de socorrer. Dentro de las medidas generales de la parte de proteger, lo que tenemos que tener en cuenta que no son medidas para proteger al paciente,
sino es para protegernos nosotros mismos. Esto significa que en la primera parte tenemos que estar actuando en forma tranquila, como decíamos anteriormente, sin entrar en pánico y transmitiendo seguridad al paciente. El segundo paso que tenemos que tener en cuenta para protegernos es tener las normas de bioseguridad. ¿Qué significa esto? Protegernos a nosotros de cualquier tipo de contagio o contacto con algún líquido o sangre del paciente. Para esto, siempre que vamos a intervenir, tenemos que tener en cuenta que debemos proveernos siempre de guantes de látex. Esto lo podemos llevar dentro de un bolso, una cartera, pero se puede llegar a romper. Lo recomendable es meterlo en algún tipo de estuche. En alguna de las casas por ahí existe todavía el tubito del rollo de fotografía, o de esta golosina, chocolate conocido internacionalmente, donde podemos poner guantes adentro. Esto no nos ocupa lugar en el bolsillo, o en una riñonera, o en una mochila, o en el mismo pantalón. Esto es fundamental para impedir algún tipo de contagio, y si nos ocurre algo a nosotros, darle a la persona que nos va a ayudar los guantes para evitar algún tipo de contacto con líquidos. Y en tercer lugar, cada vez que decidimos intervenir, debemos evaluar la escena. ¿Qué quiere decir esto? Antes de entrar en cualquier tipo de situación, yo tengo que ver de que esa situación no provoque en mí algún tipo de accidente, no transformarme en otra víctima. Estos serían los 3 primeros tips para tener en cuenta para protegernos nosotros mismos. Muchas gracias. Fueron los 3 primeros consejos. Cada jueves vamos a seguir compartiendo estos informes especiales realizados por el equipo de CEPA. Si se perdieron el primer programa, pueden verlo a través de la web, en Facebook, Bien Vivir TV. Allí van a encontrar colgado nuestro primer programa. Allí lo vemos en la pantalla. Con un solo clic van a poder disfrutar nuestra primera edición y, por supuesto, en las próximas horas, este programa. Esa es nuestra página en Facebook. Esperamos sus comentarios, esperamos sus consultas y esperamos también sus propuestas para seguir nutriendo esta propuesta de la televisión pública. Bien Vivir, bienvivirtv@gmail.com. Esa es nuestra casilla de mails. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros porque queremos saber qué es lo que opinan ustedes que nos están acompañando del otro lado. Prácticamente en el cierre, pero vamos a adelantarles algunos de los temas que vamos a tratar la próxima semana. El próximo jueves en Bien Vivir vamos a conocer detalles de estas temáticas. Banco de córneas, una propuesta más que novedosa para toda la Patagonia. Vamos a conocer los detalles de cómo se está trabajando en este consultorio. ¿Escucharon hablar de la quiropraxia? Una técnica más que saludable para aquellos que sufren dolores de columna y mucho más. Nos visitará un especialista. Esto y mucho más en la próxima edición de Bien Vivir. Los agradecimientos Shopping La Capital, que nos deja muy, pero muy lindo el living de nuestro programa con distintas propuestas mobiliarias en cada programa. También, por supuesto, el agradecimiento a Loma María, que me viste en cada programa, y a todo el equipo de la televisión pública. Hasta aquí llegamos, pero el próximo jueves a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto o más que nosotros. Esto es Bien Vivir TV, por una vida sana.